Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Camila Plata y de parte de todo el equipo coordinador les doy la bienvenida a nuestro quinto webinar de nuestro ciclo de formación 2021. Este ciclo de formación está compuesto por una serie de webinars y una serie de laboratorios pensados en las necesidades de todos ustedes, nuestra comunidad, con el objetivo de que conjuntamente podamos crear, compartir y transformar a partir de los datos abiertos sobre biodiversidad. Durante los últimos 4 webinars que hemos llevado a cabo, hemos hecho un primer viaje a través de diferentes aplicaciones que nos permiten la gestión de datos específicamente para colecciones biológicas y también la visibilización de los curadores y de todas las personas que están en esas colecciones. A partir de hoy empezamos a cambiar un poco la temática, vamos a empezar a ver diferentes temas alrededor de la publicación de datos. Para aquellos que no se hayan visto los seminarios pasados o estén interesados en volverlos a ver, recuerden que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y también para los que quieren identificar cuáles de los seminarios que todavía quedan en este calendario 2021, pueden visitar nuestra página cipcolombia.net para identificar cuáles son esos seminarios de interés para cada uno de ustedes. La dinámica, como siempre, es una dinámica bastante sencilla. Vamos a tener 60 minutos para este webinar. Los primeros 30 minutos del seminario van a estar dedicados a la charla que en el día de hoy nos va a dar Dairo Escobar, y los siguientes 30 minutos vamos a darlos para que podamos hablar y discutir alrededor de las preguntas que ustedes nos hagan a lo largo de la sesión. Recuerden que en su panel de herramientas tienen la opción de Q&A o de preguntas y respuestas. Allí es donde estaremos pues, pudiendo identificar cuáles son sus inquietudes para poderlas discutir en este espacio final de 30 minutos. Estamos muy contentos por la buena acogida que ha tenido este seminario y bueno, sin más largas, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Se trata de listas de especies de referencia y cómo estas se pueden construir de una manera colaborativa para que se vuelvan un instrumento que nos permita hacer diferentes tomas de decisiones. Dairo Escobar es la persona que nos va a estar acompañando hoy dando esta charla. Dairo nos ha acompañado anteriormente como moderador, pero hoy se pone la camiseta de seminarista. Dairo es biólogo de formación con experiencia, una amplia experiencia en informática de la biodiversidad y de datos abiertos de casi 10 años. Dairo ha participado en la consolidación de diversos sistemas y redes de información sobre biodiversidad con el objetivo de facilitar el acceso libre a los datos para investigación, educación y toma de decisiones. Actualmente él es el coordinador del Sistema de Información sobre Biodiversidad y del nodo GBIF Colombia, y también ha sido una de las personas que también ha estado liderando esta construcción de listas de especies en Colombia. Entonces él nos va a contar un poco más sobre este trabajo. Bienvenido, Dairo. Gracias, Camila. Gracias por el espacio de hoy. Hoy efectivamente cambiamos un poco los roles para tener diferentes voces a lo largo de estos seminarios. Listo. Mientras Dairo nos va compartiendo su presentación, hemos lanzado un sondeo inicial para conocer un poco de ustedes. Si saben, tenemos una primera pregunta que dice que si saben qué es una lista de referencia taxonómica y su utilidad. Una segunda pregunta les dice si han utilizado algunas de las listas de referencia que están publicadas a través de CIP Colombia. Ahí hay diversas opciones y es de respuesta múltiple. Están listas como la de mamíferos, aves, peces dulceacuícolas, catálogo de plantas y líquenes, listas de especies exóticas y listas de referencia de coleópteros. Damos unos segunditos para que todos ustedes puedan votar. En el momento, la gran mayoría, casi el 80%, conoce qué es una lista de referencia y cómo utilizarla. Y de las listas que ustedes han utilizado alguna vez está el catálogo de plantas punteando, seguido por la lista de aves de Colombia
y la lista de especies amenazadas. Y bueno, casi que todos conocen por lo menos alguna de las listas que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias a todos y Dairo, pues el auditorio es tuyo. Gracias, Camila. No, pues estos resultados de la encuesta va a hacer que el seminario sea mucho más rápido. Hoy quiero compartir con ustedes sobre pues, uno de los tipos de datos sobre biodiversidad más importantes para el conocimiento de nuestra riqueza natural. Y dentro de este tipo de dato encontramos las listas de especies de referencia eh, con un enfoque en el qué y en el cómo se están construyendo colaborativamente en el país. Entonces ahí nos vamos a enfocar. Recuerden que pues uno tiene como fuentes de datos sobre biodiversidad muchísimas, una gran variedad de fuentes. Todas esas fuentes, independiente del alcance que tengan, uno puede clasificarlas o organizarlas en tres tipos de datos, que son los registros biológicos, los eventos de muestreo y los listados de especies. Entonces, nos vamos a enfocar en ese último, en los listados de especies, en especial los de referencia. Comencemos diciendo que son pocos los aspectos de la biología que son tan universales o tan fundamentales como la descripción y la clasificación de taxones biológicos, ya sea midiendo los rasgos de una población, cuantificando la cantidad de biodiversidad única en un área, recopilando información sobre un conjunto de individuos que están relacionados. En ese sentido, pues los científicos a menudo pues comienzan sus estudios, los investigadores comienzan sus estudios identificando taxones de interés, buscando el conocimiento acumulado previamente o el conocimiento existente sobre esos taxones y luego determinando el cómo para distinguirlos de los demás. Este proceso pues es posible gracias al trabajo de los taxónomos que están en vía de extinción, los taxónomos, quienes son los que producen esas definiciones de las unidades taxonómicas y les asignan nombres únicos como identificadores a estas unidades taxonómicas o a lo que finalmente lo llegamos a conocer como especies formalizadas. Los nombres taxonómicos a menudo pues, se compilan en listas que brindan un conocimiento actual de los nombres y de sus significados. Estas listas se encuentran típicamente en niveles taxonómicos muy amplios y pueden ser globales o cubrir un área geográfica particular. GBIF, por ejemplo, la infraestructura mundial de información en biodiversidad, clasifica al menos 6 tipos de conjuntos de datos como listas de los conjuntos de datos que se pueden compartir a través de esta red. Están entonces las listas de especies nacionales o regionales, listas de especies taxonómicas, descripción de las especies, listas compuestas por otras listas, listas con registros biológicos, listas hechas a partir de registros biológicos, y quizás las dos primeras son los tipos de listas que la mayoría de los que estamos aquí imaginamos, conocemos o usamos cuando nos referimos pues a este tema. Y pues si ustedes quisieran conocer un poco más acerca de las buenas prácticas para poder crear este tipo de listas o cada uno de estos tipos de listas, pues existe una muy buena documentación desde GBIF para poder construirlas dependiendo del alcance o el interés que uno tenga. Ahora, el proceso de evaluación y síntesis que entra en una lista taxonómica puede tomar muchas formas. Algunas listas son producidas por una sola persona. ¿Sí? Uno encuentra una serie de listas o varias listas donde el autor es una sola persona, mientras que pues, hay otras
otra forma, y son aquellas listas que son iniciadas por una sola persona, pero luego son completadas o actualizadas a través del tiempo por otros taxónomos. ¿Sí? Entonces, alguien pone el primer granito de arena y con el tiempo, pues los demás expertos, especialistas en ese grupo van comenzando también a aportar a esa lista, lo que hace que se enriquezca mucho más y se mantenga lo más actualizada posible. Entonces eso da la oportunidad para que participen muchos más, a pesar de que la iniciativa fue inicialmente de uno. Y la otra forma en que son producidas o generadas estas listas, pues es a partir de un grupo determinado de estos taxónomos o de estos especialistas que acuerdan desde un principio construir colectivamente un listado de especies con alguno de estos alcances que les he mencionado. Digamos que varias listas contemporáneas son producidas, mantenidas y actualizadas por organizaciones gubernamentales. Eso solamente ocurre en muy pocos países, como el Sistema Integrado de Información Taxonómica, el ITIS de Estados Unidos, que creo que es una de las fuentes de información o de las herramientas que muchos de los que trabajan con este tipo de datos pues usa como referente taxonómico. Algunas listas de verificación o de estas listas taxonómicas son también publicadas por una organización y producidas, actualizadas a través de un comité, pues que llegan a un acuerdo sobre lo que quisieran definir como un listado de especies con algún alcance geográfico. Entonces, por ejemplo, a nivel de país tenemos casos como el de la Sociedad Colombiana de Mastozoología, la Asociación Colombiana de Ictiólogos, el mismo ministerio con su comité de especialistas para definir, por ejemplo, la lista de especies amenazadas por resolución, de especies exóticas. En fin, hay varias instancias o organizaciones que acuerdan o se ponen de acuerdo para poder generar este tipo de listas. Y todo esto que les cuento es para llegar a precisar que las listas de especies o las listas taxonómicas, en un sentido más amplio, son un producto de la taxonomía, fundamental y ampliamente pues, utilizado, que proporcionan básicamente pues, una lista de nombres científicos reconocidos dentro de un grupo biológico en un área particular. ¿Sí? Eso es, digamos, en un sentido eh, eh, sencillo, lo que podemos definir como un listado taxonómico, una lista de especies. Dicho de otra manera, estas listas pues vienen siendo un inventario de especies, un inventario simple, dependiendo del interés que tengan los autores. Un inventario que se pueden encontrar en un área geográfica determinada y en un momento específico. Entonces, pues digamos que una serie de listas taxonómicas pueden proporcionar fotografías básicamente en el tiempo de los taxones que están siendo conocidos en un momento particular, y cuando uno tiene muchas listas en el tiempo, a lo largo del tiempo, pues tiene uno la oportunidad de compararlas para determinar esos cambios que han existido a lo largo del tiempo en términos de nombres, en términos de sinónimos, de lo que está documentado para ciertas áreas geográficas, y de esa manera pues ir contando con una información taxonómica del territorio lo más completa posible, con la cual podamos contrastar los diferentes datos que se van generando en el país a partir de diferentes proyectos. Aquí otras definiciones que quisiera resaltar. Estas son derivadas de ese documento que les cuento de buenas prácticas que ha generado GBIF hace unos años atrás. Y parte digamos, de compartirles algunas otras definiciones o puntos de vista sobre lo que pueden ser las listas. Aquí quiero resaltar que hoy las listas de especies idealmente deberían estar integradas, coordinadas y difundidas desde una única plataforma. Digamos que ese es el escenario ideal, de tal manera que
podamos tener unas listas de especies que tengan una mayor incidencia en los diferentes escenarios donde uno quisiera que puedan ser usadas o que puedan ser reutilizadas. Sin embargo, aún es común ver pues listas publicadas en casi todos los medios impresos, revistas científicas, monografías, libros de textos académicos, artículos de investigación, pues porque al final son también esos mecanismos, esas salidas, las que permiten también que este tipo de productos tengan una validación por parte de la comunidad académica, por parte de la comunidad científica, y pues también tengan un cierto reconocimiento de acuerdo a aquellos mecanismos que se usan para medir la producción científica en el país. ¿Sí? Entonces, las listas surgen justamente de esa necesidad de aproximarse a definir las especies presentes en las diferentes escalas del territorio, contar con información taxonómica, con información ecológica y especialmente, o lo que uno ve generalmente en los listados que llama mucho la atención o que quisiera saberse son los estados de amenaza y los estados de endemismo de esas especies. Y pues esto es una necesidad, el tema de las listas, que es evidente en diferentes ámbitos, con infinitos usos, tantos como el número de asistentes o el número de personas que votaron en el primer sondeo que hicieron al inicio del seminario, donde más del 75% pues conoce acerca de las listas de especies, pero muy probablemente cada una de esas personas que dice conocer un listado de especies o que conoce el alcance de los listados, tienen o las usan de una manera diferente, de una manera distinta. Entonces, pues eso nos demuestra realmente la importancia que tiene este tipo de productos en la gestión de información sobre biodiversidad. Y uno de los objetivos más nobles es el Inventario Nacional de la Biodiversidad, justamente. El país tiene como reto consolidar ese inventario nacional y eso es producto pues, de un trabajo colaborativo continuo de muchos actores. Solamente nomás en el esfuerzo que se realiza desde el CIP Colombia, pues tenemos la oportunidad o la dicha de contar con la participación de más de 150 organizaciones. Creo que ya vamos en más de 157 para los resultados del siguiente corte, pues vamos a tener unos números muy interesantes sobre esa cantidad de organizaciones, iniciativas y personas que de una u otra manera pues están aportándole a este ejercicio. Ahí ustedes en pantalla pues lo que ven es un mapa de calor con píxeles, con la espacialización de más de 11 millones de datos de registros biológicos de nuestra biodiversidad. Y cada uno de esos datos cuenta con una información taxonómica que ha sido asignada por el publicador del dato, que muy seguramente fue derivada de alguna lista taxonómica. Tuvo que haber tenido en cuenta algún listado o algún referente taxonómico para poder asignarle o definir esa información taxonómica que le está incorporando al dato publicado. Entonces, son esenciales en ese sentido cuando queremos compartir este tipo de información. Ahora, en la Estrategia Nacional para el Inventario de la Biodiversidad, se considera que las listas de especies son un producto estratégico para avanzar en la respuesta a estas necesidades de información, pero también para estudios ecológicos, para evaluaciones del estado y tendencias de la biodiversidad, para generar informes de conservación y otra serie de documentación y análisis que están relacionadas con la riqueza natural que tenemos en el territorio. Por ejemplo, todas estas acciones o estos esfuerzos que se realizan para generar indicadores, para generar cifras sobre biodiversidad. A veces nos obsesionamos un montón con las cifras de saber cuánto tenemos de cada cosa, y pues para saber cuántos, pues tenemos que tener un referente taxonómico o apostarle a un referente para poder lanzar una cifra o arrojar una cifra determinada cuando es solicitada. En Colombia pues existe un número importante de listas de especies que se han generado a lo largo de muchísimos años para diferentes grupos de organismos en diferentes escalas y enfoques temáticos.
¿sí? Hay muchísimas. Sin embargo, pues cuando se requiere una consulta consolidada, pues es necesario realizar un trabajo previo para poderlas encontrar, luego priorizarlas porque pueden existir varias listas para un mismo grupo biológico, para una misma área, y luego sí poderles dar uso. Y eso es un ejercicio, un esfuerzo enorme que muchas veces pues desestimula el uso de este tipo de listados en un trabajo particular. Entonces, eso, digamos, en cuanto a en cuanto a las listas, en cuanto a los listados que tenemos a nivel nacional. Pero también existen, digamos, dentro del ejercicio más, podríamos decir, más contemporáneo y más moderno, pues una cantidad de referentes taxonómicos a nivel global, reconocidos por muchas instancias, que están agregados en otras. Digamos, como esto es, digamos, aquí lo que les estoy mostrando es la diversidad de fuentes que usa Catalog of Life, y cada una de esas fuentes pues es un listado taxonómico en algún grado que se usa justamente para poder construir una gran base de datos taxonómica de todo lo que tenemos en el mundo. Y muchas de estas pues hacen un enorme esfuerzo por ser lo más completo posible, dependiendo de su alcance, si es temático o geográfico. Nunca llegan a ser pues 100% perfectas, o completas, más que perfectas, completas, pero pues hacia allá se trabaja todo el tiempo en tener cada vez este tipo de bases de datos actualizadas. Otras de esas modernas, podríamos decir que pues un ejemplo es este, el árbol taxonómico que tiene GBIF, que son, pues digamos, dentro de estas contemporáneas listas que uno puede fácilmente acceder, descargar, consultar de múltiples formas, comparado con aquellos listados publicados en formatos tradicionales, por ejemplo, un artículo o un documento físico en el cual, pues, tú tienes que casi que realizar un trabajo de sistematización del documento para poder contar con la lista y cruzarla o hacer los diferentes análisis. Y en ese ejercicio es muy fácil cometer errores humanos de transcripción o de tipeo, que pues luego van a tener un impacto en los resultados. Entonces, por eso es tan importante siempre que esas listas que tenemos en esos formatos tradicionales también las podamos integrar, las podamos visibilizar a través de este tipo de plataformas para que sean mucho más robustas. Desde el CIP Colombia, entonces, pues consideramos que la ruta a seguir para diseñar e implementar un proceso en el país que permita consolidar y facilitar la consulta de las listas de especies, pues debe ser una ruta construida de forma colaborativa, a partir de la experiencia de los actores que generan y usan la información. Entonces, desde el 2015, en el 2015 creamos un espacio para reunirnos con más de 40 especialistas de diferentes regiones del país, y recogimos las reflexiones, las lecciones aprendidas, las proyecciones y recomendaciones alrededor de la construcción, la consulta y el uso de las listas de especies, partiendo de una pregunta que todos nos hacemos o que todos nos hacíamos en ese momento, y es cómo elaborar listas de especies que sean incidentes en la toma de decisiones, que realmente no se queden solamente como un ejercicio académico, que realmente las estemos usando de la manera en que todos quisiéramos. Entonces, ahí generamos muchos espacios abiertos de discusión sobre la labor curatorial en la elaboración de las listas, sobre cómo se pueden compilar y divulgar con fines científicos, cómo podemos facilitar la participación de otros actores en la construcción de esas listas, cómo hacerlas disponibles a través de diferentes canales o instancias, qué rol puede jugar la ciencia ciudadana en la construcción de las listas de las especies, cómo podemos asegurar, por ejemplo, la sostenibilidad de recursos informáticos si quisiéramos tener plataformas súper robustas para que estas listas puedan ser consumidas de diferentes maneras, cómo incorporar procesos de calidad de datos, bueno, una cantidad
de temas sobre los cuales discutimos a lo largo de 2 días. Y ahí pues terminaron algunos destacados que nos han permitido pues construir una hoja de ruta a partir de todo esto. Dentro de esos destacados, uno es como que es indispensable que los contenidos de las listas oficiales asociadas a los ejemplares de colecciones biológicas o publicaciones científicas pues sean dinámicos, sean constantemente actualizados y sean de confianza. Ese es uno de los retos más grandes porque en el país llevamos muchos años construyendo listas, pero muchas veces esos listados se quedan como literalmente una fotografía en el tiempo, mientras el conocimiento y la investigación sobre ese grupo biológico sigue avanzando y sigue evolucionando, pero luego no tiene un impacto en la actualización de esa lista. Entonces, son listas que van perdiendo vigencia, van perdiendo fuerza y al final pues ya no son usadas por la mayoría de las personas que requieren este tipo de recursos. Otro de los destacados está el tema de que es necesario que estos contenidos, a ver, aquí, es necesario que construir esquemas de gobernanza para la construcción y la validación de las listas de especies que puedan ser soportadas por grupos de expertos, por comités, por asociaciones u otros modelos que se encarguen de revisarlos y actualizarlos periódicamente. Esto es uno de los retos enormes que tenemos en el país, porque pues básicamente esto está sucediendo a partir de las voluntades o los acuerdos de voluntades que existen en los gremios de los especialistas, pero no hay un incentivo adicional que el propio de este tipo de gremios que tienen un interés en generar conocimiento sobre un grupo biológico para poder contar con estos listados oficiales y mantenerlos actualizados periódicamente en el tiempo. Otros de los destacados está el tema de las colecciones biológicas como uno de esos pilares en la generación de las listas, pues al final son las fuentes primarias de la información, las que custodian unos especímenes que nos permiten corroborar realmente la presencia en algún momento del tiempo de una especie particular para ser considerada en un listado. Otros de los destacados, y pues hay muchísimos, yo los invito a consultar el documento cuando tengan tiempo, porque hay unas cosas muy interesantes ahí. Destacar la labor de los curadores y los especialistas en la construcción y la validación de las listas. Esto nos permite realmente que esas listas nos permitan realmente pues aumentar su incidencia, aumentar su usabilidad por parte de diferentes sectores cuando tenemos este tipo de actores participando en su construcción. Entonces, pues en el CIP Colombia creemos en la construcción colectiva y participativa del conocimiento. Y por eso pues consideramos que el modelo de acceso abierto es el mejor camino para que la sociedad pueda acceder de manera libre y responsable a la información. Y pues a partir digamos, de esa filosofía y de lo recogido en esos diferentes espacios de trabajo, pues construimos una hoja de ruta donde podamos asegurar que cualquier contenido o información pues esté disponible de forma abierta y universal bajo estos principios del libre acceso, la cooperación, el reconocimiento y pues en ese sentido hemos construido una hoja de ruta que sigue esos lineamientos así como los principios FAIR, entendidos como esas buenas prácticas para la gestión y publicación de datos científicos. Y esto que ustedes ven acá pues en la pantalla es una hoja de ruta que voy a explicar brevemente. Primero, ubiquémonos aquí donde están los grupos de especialistas. Por un lado tenemos los grupos de especialistas y por el otro lado tenemos el CIP Colombia como esa plataforma que permite integrar y visibilizar el resultado de ese trabajo que realizan los especialistas. Entonces, ese grupo de especialistas principalmente construye o consolida las listas de referencia a partir de ejercicios de validación y de revisión
de colecciones biológicas y de la literatura científica. Eso les permite a ellos entonces consolidar una primera versión de esa lista de referencia que luego va a poder ser publicada a través del CIP Colombia. Como este es un proceso que se espera que sea continuo, entonces esos especialistas están periódicamente refinando la lista, adicionando nuevos taxones, actualizando su taxonomía, adicionando nuevas variables de información como estados de amenaza, variables, por ejemplo, sobre sus categorías CITES, sobre sus niveles de endemismo a nivel país. Y cada vez que existe este tipo de actualizaciones, se va generando una nueva versión que queda disponible a través del CIP Colombia. Y al publicarla a través del CIP Colombia, pues nos permite que esas listas estén disponibles para consulta y descarga en diferentes formatos. Formatos como el Darwin Core, formatos XML, TXT, CSV, inclusive a través de APIs para que puedan ser consumidas por diferentes usuarios. Entonces hay un ejercicio ahí constante entre los grupos de especialistas y el sistema de información. Adicional a eso, ese grupo de especialistas que vienen, digamos, construyendo este tipo de productos para ser publicados de una manera tradicional, pues también lo va a poder seguir haciendo a través de los artículos de datos publicados en revistas indexadas. Entonces, esa primera versión de la lista de referencia puede ser publicada a través de una revista, de tal manera que el grupo de especialistas pueda tener ese crédito o esa atribución académica necesaria del resultado y se convierte pues en la fotografía de la primera versión y siempre van a encontrar la versión más actualizada disponible a través del sistema de información. Para eso pues hay un identificador único, un DOI entre esa publicación científica y la publicación de la versión más reciente a través del CIP Colombia, que le permite a los usuarios llegar a la lista disponible en el CIP Colombia, ya sea a través de la revista, ¿sí? un motor de búsquedas de revistas académicas, o a través de los diferentes portales de datos en los cuales puede estar indexada como un conjunto de datos. Esto lo que también pues, permite es que los diferentes especialistas pues, tengan una autoría en ese sentido en cada una de las publicaciones y se reconozca como ese grupo que de manera formal tiene la responsabilidad y el compromiso de estar actualizando este tipo de contenidos. La ventaja de tener una hoja de ruta como esta es que nos permite contar con listas de especies que están estandarizadas, que hablan un mismo idioma en términos de datos, que están respaldadas por especialistas que previamente han definido o han acordado asociarse o agremiarse de manera temática o por un grupo biológico particular. Nos asegura tener listas descargables, nos asegura tener listas referenciables y nos asegura que vamos a tener listas lo más actualizadas posibles respecto a lo que podemos encontrar en un resultado tradicional a través de una revista. Bueno, eso como en cuanto a la hoja de ruta para poderles contar lo siguiente. Esa hoja de ruta pues ya la hemos puesto a prueba durante todos estos últimos años y como producto de ese ejercicio pues ya contamos en el país con varias listas de referencia nacional disponibles a través del CIP Colombia. Muchas de estas listas no se han construido desde cero, desde el momento en que arrancamos a poner a prueba esta hoja de ruta, venían siendo consolidadas porque también es interés de estos grupos de especialistas, pero con unos mecanismos diferentes o con unos alcances diferentes y pues se han venido ajustando a este ejercicio para poderlas disponer rápidamente. Tenemos entonces la lista de mamíferos de Colombia a nivel nacional, peces de agua dulce, las especies silvestres amenazadas que están establecidas en la resolución del ministerio y que muy pronto pues va a ser también actualizada, la lista de especies de aves de Colombia, el catálogo de plantas y líquenes de Colombia y las especies exóticas de Colombia. Y si se dan cuenta, cada una de esas listas pues tiene una versión determinada a la fecha
Esa versión lo que me dice pues es que existen unas previas y que yo también podría consultarlas para ver qué es lo que ha cambiado. Y cada lista está respaldada o construida por una organización o por un gremio diferente, reconocido para ese grupo biológico, lo que le da pues esa confianza o esa seguridad, que los contenidos que están ahí que podemos usar pues tienen la robustez necesaria y el criterio científico necesario para poderlas definir como una lista de referencia para estos casos. Aquí hay otras más, estas son de las más recientes que se han publicado. Este también es un resultado maravilloso de un reciente grupo de taxónomos para los coleópteros que han comenzado también a unir esfuerzos, a organizarse como un gremio, como un gremio, podríamos decirlo, y han comenzado a generar estos listados para diferentes grupos de coleópteros que, sobre todo a nivel de invertebrados, es donde tenemos los mayores vacíos de información o de conocimiento, y poco a poco pues entonces vamos llenándolo con este tipo de listados. Entonces estos por ejemplo están casi todos en su versión 1.0 porque son muy recientes, y la idea es que al hacerlos disponibles pues contemos con la participación de más especialistas interesados en nutrir estos listados para hacerlos pues por supuesto más incidentes. Y también hay otro tipo de listas que se utilizan como herramientas para la gestión territorial. Entonces, que generalmente también son derivados de estas listas de referencia nacional o de otro tipo de referentes taxonómicos, pero que hay organizaciones que los generan justamente porque les permite coordinar o gestionar mejor la información sobre biodiversidad existente para su territorio. Entonces tenemos listados de especies consolidados o derivados por corporaciones autónomas regionales para diferentes grupos, fauna, flora, y lo que les permite pues es estar alineados con este tipo de listados nacionales, mantener digamos un nivel de consistencia o de coherencia entre un listado y otro, pero pues con un fino, con un alcance muy específico, ya sea a nivel temático, geográfico, a unas escalas mucho menores. ¿Dónde las puedo consultar? Estos listados pueden ser consultados de dos maneras. Uno, yendo directamente a la plataforma a través de la cual se publicaron. Generalmente todos los listados tienen un DOI, entonces ese DOI te va a llevar a esa fuente, a la fuente principal donde está alojada la lista. En este caso, pues es el ipt.biodiversidad.co/zip. Ahí están los listados que he mencionado. Y otra forma también es acceder a través del portal global de GBIF, donde también van a poder encontrar exactamente los mismos listados para ser consultados dependiendo de los intereses que tengan. Hay una tercera forma que no lo incluí acá, pero es a través de un artículo. Puede que ustedes hagan búsquedas en algún motor de búsqueda de artículos académicos, y a través de un data paper que esté publicado, pues llegan a este tipo de instancias donde van a poder consultar y descargar la versión más reciente de la lista. Ya para cerrar, contarles qué sigue con todo este ejercicio que venimos haciendo con las listas de referencia. Y hay, digamos, varios retos o varios frentes de trabajo en los cuales debemos continuar, y esto es importante pues hacerlo con el apoyo de todos. Esto es un trabajo que requiere realmente, si queremos avanzar, requiere una participación colectiva amplia, como por ejemplo, facilitar la publicación de nuevas listas de referencia. Vemos que estamos en el ejercicio de armar un rompecabezas con los diferentes grupos biológicos para el país, y todavía nos faltan hongos, anfibios, reptiles, y muchos grupos de invertebrados, microorganismos, especies marinas, que quizás para cada uno de estos ya existen unos listados muy bien elaborados, pero que nos hace falta integrarlos y elevarlos a través del CIP Colombia bajo estos principios. Incrementar la usabilidad de las listas ya publicadas. Parte de la intención de este seminario es que ustedes conozcan es que existen estas listas y que las pueden usar. Esto lo que nos permite es que pues los grupos de especialistas se vean cada vez más motivados a mantener la actualización periódica de este tipo de recursos. Mejorar los mecanismos de consulta, descarga y uso de las listas. Tenemos muy bien identificado
que quizás los mecanismos que tenemos a la fecha de hoy no son los más completos. Quisiéramos tener muchos más o cubrir una gran cantidad de intereses de los usuarios, así que hay que mejorarlos, hay que seguir trabajando en ese sentido. Las listas que tenemos actualmente, pues hay que seguirlas consolidando, actualizando también con información sobre los nombres taxonómicos que son sinónimos de los nombres aceptados, para que los usuarios pues tengan una mayor profundidad sobre esa entidad taxonómica, de lo que ha sucedido a través de la historia con ese nombre. Sostenibilidad en recursos informáticos, justamente para poder garantizar esos diferentes mecanismos de consulta y descarga, de actualización, inclusive porque pues también los especialistas quisieran tener herramientas mucho más eficientes para poder actualizar de una manera rápida algún cambio en la lista, y que pues los usuarios no se lo pierdan por esos cuellos de botella generados a nivel informático. Y siempre pues buscar el apoyo para los ejercicios de curaduría y revisión taxonómica en colecciones biológicas. Recordemos que en las colecciones tenemos todavía un pasivo curatorial enorme, que en la medida en que lo podamos ir cubriendo nos va a permitir descubrir nuevas unidades taxonómicas para el país que podamos ir incorporando en estas listas. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias y bueno, Camila, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu presentación, Dairo. Bueno, tenemos varias preguntas interesantes. Empecemos. Nos preguntan que si puede haber más de una lista de referencia para un grupo taxonómico, por ejemplo, para aves, donde diferentes especialistas del país utilizan diferentes autoridades taxonómicas. ¿Cómo se manejaría esto? Diferentes listas para un mismo grupo taxonómico. Correcto, Sí, que sí es posible. Sí, es posible y es, digamos, parte de la dinámica natural en la forma en que no, como país no tenemos establecido o oficializado un solo referente taxonómico. Hay muchas aproximaciones, no podemos, digamos, invalidar algunas aproximaciones por apostarle más a una o a otra. Eso depende mucho también de las preguntas que se está haciendo la persona que hace uso de estas listas. A nosotros como sistema de información lo que nos permite es poder contar con o poder reconciliar diferentes fuentes de información para saber dónde están las diferencias, qué es lo que las hace diferentes, porque muchas veces esas diferencias son solamente a nivel de la asignación de un nombre para una entidad particular, una entidad taxonómica particular, pero que pues, al final nos estamos refiriendo exactamente a la misma. Entonces, lo que hacemos es reconciliación de esos para poder contar pues, con una gran lista que incorpore digamos, todas esas aproximaciones. Entonces, sí es posible. Lo importante cuando uno usa este tipo de recursos o de fuentes es que en los datos que uno comparta o que uno está usando, se especifique cuál es la fuente taxonómica que se usó. Cuando eso no sucede, es muy difícil para el usuario y para nosotros, por ejemplo, como administradores de unos contenidos, determinar si la asignación de ese nombre en un dato determinado es correcto o no, ¿sí? O cuál fue la razón de por qué se usó ese nombre y no otro, o poder determinar si ese nombre corresponde a un sinónimo respecto a una lista X, pero es un nombre aceptado para la lista Y. Entonces es importante siempre documentar eso. Eso es una de las recomendaciones importantes, pero pueden haber múltiples, pueden haber muchas. ¿Sí? Tú hablabas bastante de la importancia de mantener las listas actualizadas, que están como en constante cambio. Nos preguntan que cuál sería la periodicidad ideal en que se deberían actualizar o en qué momento se deberían considerar desactualizadas y después de X tiempo dejan de estar al día. Eso yo creo que depende mucho del grupo biológico. Hay grupos biológicos en los cuales los avances en el conocimiento son mucho más rápidos o unos pasos mucho más grandes que en otros grupos.
Por ejemplo, Aves es de los grupos que está constantemente generando nueva información, nuevos cambios todo el tiempo, que inclusive para las personas que trabajan en ese tipo de actualizaciones es como una tarea casi que de todos los meses, de que todo cambia. Imagínate esos, los ornitólogos que se saben los nombres de memoria de todas las especies, o sea, tienen su catálogo metido en la cabeza, donde saben exactamente que hace un mes se llamaba de una manera, pero hace 2 meses o 6 meses se llamaba de otra. Y pues, digamos, en esos grupos, casi que actualizaciones anuales es más que suficiente. Actualizaciones anuales en esos grupos donde hay cambios muy rápidos. En otros grupos pues puede demorarse más, puede ser actualizaciones bianuales o de cada 3 o 4 años, porque quizás la labor taxonómica que ocurre ahí es muy baja. Entonces, eso va a depender mucho. No es, digamos que no podría uno aplicar la misma regla para todas las listas. Va a depender mucho del grupo biológico. Pero digamos, como para poder dar una respuesta concreta en el tema, las listas que tenemos actualmente publicadas a través del CIP Colombia como que reconocemos como referencia, porque hay muchísimas. Si ustedes ingresan al CIP Colombia encuentran cerca de 300 listados de especies, pero los que les mostré hoy son los que consideramos de referencia, es decir, los que usamos para hacer validaciones de información. Esos listados están siendo actualizados a lo largo de periodos de un año. Anualmente se están actualizando y pues hemos visto que ha sido más que suficiente. Gracias, Dairo. Frente a ese último comentario que hacías del número total de listas de especies que tenemos, listas de especies como a secas y listas de referencia, nos preguntan un poco que si todas las listas de especies deben ser elaboradas propiamente por especialistas. No necesariamente, porque hay listas derivadas de listas. Por ejemplo, esas listas que tú llamas a secas, muchas veces son listas derivadas de estos referentes taxonómicos, estas listas taxonómicas de unas escalas globales o nacionales que yo construyo, derivo para un interés propio. Por ejemplo, quiero construir una lista temática, ¿sí? No sé, por ejemplo, una lista de usos de plantas que tienen un uso particular, plantas útiles. Entonces, una lista de plantas útiles, pero taxonómicamente hago uso o me refiero a esas listas de referencia ya existentes para poderla construir, o una lista para un área geográfica determinada. Entonces, yo la puedo derivar de un montón de registros biológicos, pero su taxonomía la valido frente a estos referentes. Entonces, pues de esa manera lo podemos manejar. Hemos hablado bastante como el rol de los investigadores, del grupo de especialistas. ¿Crees que hay espacio para la ciencia ciudadana para contribuir a estos listados de manera eficiente? Yo creo que sí. Es un tema que genera mucha controversia sobre no tanto el si deben ser usados o no, sino sobre el cómo. Entonces, yo creo que es un insumo muy importante para poder construir estos listados y creo que están siendo considerados de esa manera. Más del 50% de los datos disponibles en plataformas abiertas o en sistemas de información son datos que provienen de ciencia participativa. Entonces, es una fuente que no se puede negar o que no se puede pues, desmeritar en un ejercicio de revisión, pero pues es algo que requiere también de un esfuerzo mayor por parte de los especialistas en ser mucho más cuidadosos o en tener unos ejercicios de limpieza y de calidad de datos mucho más estrictos, que por ejemplo cuando tú puedes ir a una colección biológica, ver el espécimen y a través de tu criterio de experto decir si efectivamente es esa entidad taxonómica la que le corresponde y no otra que quizás puede ser asignada en ejercicios de ciencia participativa y que no tienes muchos elementos para corroborarlo, como una fotografía de muy buena calidad que te permita pues hacer la identificación y conocer cuáles son las personas que están detrás de la observación. Pero definitivamente sí deberían ser consideradas. Sobre todo en ese ejercicio de querer documentar los vacíos de información, que los vacíos de información en muchas de las listas son enormes
y ahí hay una mina de datos impresionante para eso. La siguiente pregunta vuelve un poco sobre ese nombre, ese apellido que le ponemos lista de referencia. Si alguien tiene una lista de especies con toda la información detallada, o sea, como con todo el tema taxonómico muy bien trabajado, ¿cuáles serían los pasos para que se pueda considerar de referencia y pueda ser parte del sistema? Pues yo creo que es un tema más de la, de la metodología usada para construir la lista. O sea, si o sea, si se cumplen varios elementos como las fuentes que están siendo consultadas para construir la lista, si existe un compromiso por parte de esos autores de mantenerla periódicamente actualizada a través del CIP Colombia, y hay también la oportunidad o la disposición para que nuevos especialistas en el grupo también entren a participar a lo largo del tiempo, es parte como de esos elementos claves para comenzar a consolidar una lista como de referencia. Puede que hoy un listado que esté publicado para algún grupo determinado no sea de referencia, pero en la medida en que comencemos a incluir esos elementos, nos va a permitir a nosotros como sistema poder consolidar, elevarlas como con ese interés o esa categoría e ir trabajándolo a lo largo del tiempo. Justo mencionas el tema de los autores de las listas de referencia. Nos comentan que como algunos de esos miedos o preocupaciones frente a compartir libremente las listas que ya están consolidando los taxónomos es esa pérdida de autoría sobre la información. Entonces quieren saber un poco cómo evitamos eso, cómo fomentamos que los autores siempre sean citados cuando se utilizan las listas de referencia o los datos en general. Total, sí, pues es uno de los, digamos, de las variables o de los retos que tiene un sistema de información como el CIP Colombia y en los cuales trabajamos muy fuertemente. Nos esforzamos muchísimo por buscar que haya una buena cultura o un buen hábito de la citación de las publicaciones que se realizan a través del CIP Colombia, porque estos se convierte cada vez más este tipo de publicaciones se comienzan a reconocer como una publicación tradicional que podría ocurrir a través de cualquier otra instancia científica o académica. Y usamos varios elementos. Hay unas formas explícitas de documentar la información de los autores para poderla usar en la construcción sugerida de una citación. Está la asignación de un identificador único a la publicación, que nos va a permitir también hacer una trazabilidad en el tiempo, que así la persona o el usuario no haya hecho una correcta atribución en el resultado derivado, pero usó el DOI, vamos a poder a través del DOI hacerle ese reconocimiento a cada uno de los autores. Y lo otro es que, pues, que es muy importante y que eso no sucedió unos años atrás. Este tipo de publicaciones a través del CIP Colombia hoy son reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que mide la producción científica o mide los grupos de investigación. Entonces, eso es un incentivo más para que los especialistas comiencen a ver este tipo de ejercicios o de aproximaciones como atractivos en ese ejercicio de consolidarlo y que no está desligado al ejercicio tradicional. No es que yo tenga que escoger entre si publico la lista a través del CIP Colombia o la publico a través de una revista indexada que es reconocida globalmente como la autoridad taxonómica. Digamos que no se anulan si escojo una o la otra. El ejercicio puede suceder en las dos vías. De hecho, es mucho más interesante que suceda en las dos vías porque permite que la lista tenga mayor visibilidad y mayor incidencia en una comunidad mucho más amplia. Excelente, Daira. Nos respondiste varias preguntas que estaban en fila. Bueno, hay varias preguntas relacionadas como al tema de herbarios, de cómo se incorpora el APG a la lista de plantas, que si a partir de registros biológicos en una colección se puede generar una lista de referencia. Entonces yo creo que de pronto la pregunta va más hacia cómo podrían diferentes personas que trabajan en herbarios participar en el grupo de personas que trabajan en el catálogo de plantas y líquenes.
Bueno, yo no creo que sea la persona más apropiada para responder esa pregunta. Yo creo que es una pregunta más para el equipo que coordina la actualización del catálogo de plantas y líquenes de Colombia desde el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Pero sabemos que es justamente uno de los retos que todavía existen en cómo garantizar dinámicas, espacios o esquemas de gobernanza que permitan esa participación de otros interesados en actualizar un listado cuando saben que algo hace falta y que pues el insumo existe. Parte de visibilizar o de integrar este tipo de resultados al CIP Colombia es justamente eso, es un poco alivianar o aliviar esos cuellos de botella que existen hoy justamente por temas pues hay muchas variables, ¿no? Hay variables a nivel tecnológico, variables en términos de los equipos de trabajo que están detrás atendiendo ese tipo de solicitudes o de requerimientos para contar con listados más actualizados. Entonces, justamente estamos en ese ejercicio, es parte, digamos, dentro de lo que tenemos este año, por ahí estamos haciendo un ejercicio con el catálogo justamente para poder incorporar nuevas variables de información para tener una lista más actualizada y que al tener la lista en el CIP Colombia, pues es mucho más fácil hacer ese ejercicio de actualización comparado que cuando lo tenemos pues en otro tipo de plataformas. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo este tipo de esquemas van siendo mucho más participativos o mucho más colaborativos sin tener que depender de la tecnología necesariamente. Frente un poquito al tema tecnológico, justo nos escribían que consideran que es muy importante seguir fortaleciendo el rol de CIP Colombia, el rol que ha hecho en cuanto a centralizar las listas con el apoyo de organizaciones y científicos, y se preguntan que si es posible generar un servicio web para facilitar que estas listas sean consumidas de manera más eficiente. Sí, está en la lista de deseos. Lo tenemos en la lista de deseos. Lo tenemos súper claro que es necesario porque los especialistas o la gente que trabaja de manera masiva con datos usan unos canales de consumo de información como estos, como los APIs, para poderlos incorporar en otro tipo de plataformas, como en R, como en OpenRefine, como bueno, una cantidad de herramientas que existen que pues cargar una tabla plana ya no es el mecanismo más elegante ni más eficiente, sino realmente consumirlo directamente desde la fuente a través de estos canales y vamos a trabajar justamente en eso en los próximos años y es parte de esos puntos de los siguientes pasos que debemos dar para el tema. Listo, Airo. Bueno, nos quedan algunas preguntas por responder, pero ya estamos cerca a que se acabe el seminario. Entonces vamos a lanzar un sondeo final para dar cierre. Muchísimas gracias, Airo, por todas tus respuestas. A todas las personas les estaremos enviando un correo con estas respuestas compiladas, incluso las que no alcanzamos a responder en vivo, y pues también trataremos de darle mayor nivel de detalle. Gracias, Cami. Aprovecho para hacer una invitación a que nos cuenten a través de los diferentes canales de contacto que tiene el CIP Colombia, si están usando estas listas y en qué y cómo las están usando. Eso nos va a permitir a nosotros también saber dónde podemos enfocar mejor nuestros esfuerzos para que estas listas sean cada vez mejor y cada vez más completas. Entonces, cuéntenos eso a través de redes, a través del correo que tiene el CIP Colombia, que eso nos ayuda muchísimo a priorizar nuestros esfuerzos en determinadas listas y en determinadas características de estas listas que tenemos hoy disponibles. Bueno, en las preguntas que lanzamos, la primera es acerca de si alguno de ustedes hace parte de un gremio de especialistas o de algún grupo biológico temático y que quieran participar en la publicación de listas de referencia. Tenemos casi un 50-50, el 54% dicen que sí. Entonces, esas personas
muy bienvenidas a ponerse en contacto con nosotros y los apoyaremos en todo el proceso, en que esas listas, que sabemos que hay muchísimas que faltan, para que las podamos incorporar y darles ese título de listas de referencia y las podamos utilizar para toma de decisiones. Y bueno, a la mayoría de las personas les pareció que este seminario fue excelente. Sin más, pues ya damos por finalizado este seminario. En la próxima sesión, en 8 días, estaré yo. Les voy a contar un poquito sobre el tema de extensiones Darwin Core y cómo funciona, que es una temática que vienen pidiendo todas las personas que publican datos a través de CIP Colombia, vienen pidiéndolo desde el año pasado. Entonces les estaré contando sobre ese tema en 8 días. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y los esperamos en una próxima misión. Muchísimas gracias, Dairo. Gracias, Camila. Gracias a todos por asistir.